Ujú. Cualquier cosa, Arnaldo queda como anfitrión porque yo estoy en Ah, la off. bueno. Ahí yo creo que ya estamos al aire. Ya fijamos. Nei, ñaimema, se hace ñaimema, hau, pues éramos Facebook, Rupi B, oye, te Carlos Maitei, Joribeba, Malmaba, pe, ñamoñe, penu, ye, peisa, copa, un, jeraba, ñaño mongetami, conversemos, que lo venimos haciendo de manera habitual los viernes de 13 a 13:30, aquí con mi compañero de trabajo, Carlos Ullón, amo Maitei, Mabeisu, ese va Carlos, Apameco, árabe. Maisha pa Arnaldo, Maisha pa ya han invitado para ver, para ver en Guaná, por el Día del Amigo, por el Día de la Amistad, y este Día Internacional del Amigo, que algunos países no lo festejan igual, pero ya lo van a festejar dentro de unos años. Y muy contento de estar con un nuevo invitado dentro de esto. Un gran luchador, pues estuve leyendo algunas cosas antes. UPICT, Upameye, UPICéramos, felicidades por el Día de la Amistad, Día Internacional de la Amistad. Hoy recordamos 30 de julio. El saludo cordial a todos los que ya nos están viendo en Facebook. Maisha pa Arnaldo, Maisha pa... Estoy escuchando yo un eco, Carlos, no sé Ahí está. si, disculpen. Entonces reiteramos los saludos y también ya les hacemos la invitación para que nos escriban en la transmisión, nos escriban, nos comenten desde dónde nos están viendo. Pueden también dejar ahí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, sus críticas, lo que ustedes consideren, nos pueden escribir como comentario en la transmisión. Pues esa haisama o ara wasuetepe, ya huereco abei, yanen divertei carai, wasu carai catupuru, boejara, hapucuere pucuma guarani, recobe, yel que cope. Upevareje amo maitei, roreja aguiyeme, eshupe, yanen moinureje ko asayecuepe, ambo apame abei supe, anginu arareje, carai wasu, David Galeano Olivera, tobeteren wajeponaite orerendap. Oye, tengo que dejar a Arnaldo, Betema y te dijo que yo andé, estaba a Pamé, o para este ñan en dos años de chave, o ahora por ahí ya se será mojabe, ñan en guinú, o para bebe, te coicu, ahora ya años de guaranime. A ver, te mire en el Diego Caro, voy a dejar a Arnaldo. El señor David Galeano Olivera es uno de los cultores y promotores más importantes de la actualidad. Es el director general también del Ateneo de la Lengua y Cultura Guaraní, es académico, él es escritor, es poeta, es docente universitario y muchos otros roles más que viene desempeñando en la vida de la lengua y de la cultura paraguaya que vamos a ir conociendo en el transcurso de esta nota. Tiene una infinidad de reconocimientos a su vasta trayectoria en el ámbito lingüístico y principalmente como cultor, promotor y defensor. Y entonces iniciamos con esta pregunta siempre con nuestro invitado, señor David, para conocer un poco más sobre un aspecto que quizá no se difunde mucho de personalidades como usted también. ¿Dónde nació David Galeano Olivera y cómo y cuándo empezó esa inclinación en su vida para convertirse en uno de los cultores más importantes de la lengua guaraní de la actualidad? Y capturamos en donde un miore de Pedro. Neivo Jara, Shengo Sireño iba a Paraguay, estaba Paraguay, en la ciudad de Asunción, 18 de febrero de 1961. Ella con Agüero Gata, Poteipa, 60 Ari. Y bueno, yo provengo de una familia guaraní hablante. Mi padre nacido en Yutí, donde yo tuve también la posibilidad de estar un buen tiempo. Mi madre de la zona de Itapúa, de donde están las ruinas jesuíticas de Trinidad. Mocoyoña y Pona Guaraní me a escuela, orere como Guaraní me. Se haré cojina betei mitacuñá, eva serindi, a mocoin, a eva seribú, haré como coin cuimbae.
dos hermanos y una hermana. 4 somos nosotros. Empecé estudiando en la primaria acá en Fernando de la Mora, luego nos habíamos mudado allí a lo que se conoce como el barrio Villa Aurelia, a la escuela Pedro Juan Caballero, y terminé allí, y de allí mi padre me llevó al Colegio Nacional de la capital, y habían entonces 5 secciones en cada turno. A mí me tocó, o sea, ir a la tarde. Y nunca olvido que en 1974, cuando fuimos para inscribirnos, había una larguísima cola, llegamos, en fin, y 2 mesas podíamos optar, y Caturo y Porabo, 2 mesas, 2 secciones de lo que entonces era el primer curso, lo que sería ahora el 7º grado, para estudiar inglés, 2 para estudiar francés y 1 para estudiar guaraní. Y sin duda, mi papá me dice, guaraní, me dice, ¿qué será? Bueno, y allí empezamos nosotros esta trayectoria. Yo estudié 6 años de guaraní en el Colegio Nacional. Tuve la oportunidad de tenerlo como profesor primero al doctor Gonzalo Lugo Ibarrola, que hasta ahora vive en San Lorenzo, un profesor distinguido que tuvimos allí. Y luego 4 años de alumno de Pedro Moliniers en los 4 siguientes cursos, hasta terminar el colegio. Y estando allí, nos tocó a nosotros formar la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del colegio, que hasta hoy permanece. Yo empecé siendo secretario de Hábitats, estaba en el 5º curso, y al hacer el 6º curso del colegio, terminé siendo el presidente de la academia, ¿verdad? Yo fui el segundo presidente de la Academia de Lengua Guaraní. Allí terminé el colegio, y nunca olvido que el profesor Moliniers un día me llamó, éramos vecinos acá en Fernando de la Mora, y me dijo él, aprenderemos yo aquí. Yo terminé siendo profesor de lengua guaraní y ya empecé a enseñar, ¿verdad? Luego de allí, otra vez, siempre de la mano Moliniers, fuimos a parar al Instituto Superior de Lenguas en la licenciatura en lengua guaraní, que también terminé yo la carrera, y bueno, terminamos como licenciados en lengua guaraní. Un compañero común dentro de esta historia es el profesor Carlos Ferreira, quien hoy es presidente de la academia. Fuimos compañeros 4 años en el colegio, y luego la misma cosa en la licenciatura. Bueno, esa es parte de la trayectoria. Ya en 1985 fundamos el Ateneo. Este año cumplimos 36 años. Y bueno, toda una labor desarrollada con un grupo muy numeroso de colegas, de compañeros de ruta, con quienes llevamos prácticamente 30 años como mínimo de amistad, trabajando a lo largo y a lo ancho del Paraguay. Yo creo que en una parte se me cayó el internet, pero ya logré entrar quería, o sea, hablaba de los inicios. No sé si me están escuchando, ¿me escuchan? Ahora te volvimos a escuchar, pero a mí por lo menos me sale Ahora sí. entrecortado, Carlos, lastimosamente. No sé si el Sí, señor David estoy, escucha bien. estoy en la oficina. Estoy en la oficina, disculpen por eso. Yo quería, pero, o sea, a mí me nacía esa curiosidad cuando don David hablaba 2 mesas para guaraní, digo, 2 mesas para el inglés, 2 mesas para el francés y 1 mesa para el guaraní. Si él ve todavía esa diferencia entre, si eso podemos graficar en el amor al guaraní dentro del Paraguay, si
sigue siendo lo mismo que hace 30 años atrás, creo que estabas en la primaria, 30, 40 años, más o menos, de tener, Bueno, graficar esas dos mesas, que hay una sola mesa para guaraní, o sea, que ¿por qué no habría 4 mesas para guaraní y 2 mesas para las otras lenguas, ¿verdad? Si hay usted una, ve todavía, sí, hay una cuestión muy importante dentro de esto. En ese tiempo, yo hablo de, empezamos en el 74 y terminamos en el 79 el colegio. El guaraní no era todavía idioma oficial y tampoco existía una disposición del ministerio para que se enseñe en todas partes. El guaraní llega al Colegio Nacional en 1956 de la mano del entonces director Víctor Natalicio Vasconcelos, quien justamente todavía siguió siendo director cuando nosotros ingresamos al colegio. Y era una persona que le gustaba mucho el guaraní y lo trajo al doctor de Cruz La Rosa, que prácticamente fue el primer profesor de guaraní. Lo trajo y con él formaba mucha otra gente. Y dentro de todo eso, ya con esto Antame, él introdujo la enseñanza al guaraní, porque no era ni siquiera un requisito, ni siquiera estaba contemplada la enseñanza al guaraní. En ese tiempo en que nosotros estudiamos, pónganlo ustedes 2 o 3 años después, el actual Centro Regional de Educación Saturio Ríos también daba clases de guaraní, pero no 6 años, daban menos. A partir de 1987 es cuando el guaraní se incorpora a lo que entonces se llamaba el ciclo básico, que incluía el primero, segundo y tercero, que ahora sería el séptimo, octavo y noveno, pero a partir de 1987. Y recién desde 1994 entra el guaraní, digamos, en todos los grados y cursos con la reforma educativa. Entonces, esa era la razón de entonces. Sin embargo, una cosa, el aprendizaje en el Colegio Nacional, entonces era un aprendizaje muy riguroso. Nosotros empezamos 60 y de los 60 solamente 11 llegamos a terminar de la promoción que empezamos en el primer curso. Muchos quedaron retenidos, otros lastimosamente no pudieron continuar porque se aplazaron o decidieron mudarse a otros colegios. Pero era todo un proceso también de parte nuestra, entonces, de encariñarnos con el guaraní. Nosotros tuvimos la ventaja de contar con un Molinier que era un tipo extraordinario, una persona con un carisma fuera de serie. Y él nos movió a todos. Nosotros teníamos 15, 16, 17 años cuando eso. Y entre preocuparnos de otras cosas, él nos tenía allí alrededor de él. Y terminamos haciendo una revista con él, participamos todos. Y lo que digo con eso es que ese tiempo era un tiempo incipiente. Por eso es que siempre hubo esa discriminación. Y hablo de discriminación, ¿verdad? Sin embargo, igual en ese colegio se estudiaba guaraní, cuando que en otros lugares no se enseñaba guaraní. Sí, vos fuiste protagonista y testigo de, digamos, la evolución, puede ser positiva o negativa, en la vida de la lengua guaraní en las últimas 4 a 5 décadas. Vos encabezaste o acompañaste varias luchas a favor del guaraní en toda esta larga trayectoria. ¿Y podrías citarnos, don David, algunos principales hitos que se lograron y están en proceso en la vida de la lengua guaraní en las últimas 4 a 5 décadas? Esos principales hitos favorables o desfavorables para la vida de la lengua guaraní de los últimos 30, 40 a 50 años. Y sin ninguna duda, el más importante acontecimiento fue la incorporación del guaraní a la Constitución Nacional como idioma oficial. No perdamos de vista que ya de Cruz La Rosa llevó a cabo un trabajo tremendo para solicitar en la Convención Nacional de 1967 que el guaraní sea idioma oficial. Solamente que no logró él, por más que haya hecho la propuesta, que los convencionales aceptasen plenamente la propuesta y quedó con el rango de lengua nacional y lengua oficial el español. Y de allí empieza todo un proceso nuevo que se corona en 1992. Nosotros tuvimos
increíblemente que ir con manifestaciones al edificio del Banco Central, tenemos fotografías hasta ahora de eso, irnos con pancartas a pedir que el guaraní sea idioma oficial. Y nunca olvido que inclusive amanecíamos hay veces allí y le tomábamos el brazo a uno de los convencionales, nos veíamos entre 7, 8 compañeros y a cada uno le arrinconábamos y le decíamos por qué era importante que el guaraní sea idioma oficial. Y después fuimos convocados a las reuniones y les insistíamos, ¿verdad? Finalmente, para nuestra satisfacción se logra. No de una manera por una aprobación por unanimidad, fue por mayoría. Fue por mayoría. Hubo gente que no quiso saber nada que el guaraní sea idioma oficial, pero se logró. Ese fue un paso importante. El otro paso que también nos tocó protagonizar fue en el fines del 92, el primer Congreso Nacional de Educación, que generó lo que llamamos la reforma, y en julio del 93. En el 92 nosotros conseguimos una alianza con poderosas asociaciones del interior, asociaciones de docentes como la de Misiones, como la de Caguazú, como la de San Pedro, entre las que me acuerdo, nosotros vinculados por el tema del Ateneo, y entramos a conformar la mesa del Congreso. El profesor Carlos Ferreira fue secretario del primer Congreso Nacional de Educación. Y ya entonces los textos que se iban elaborando con respecto a la reforma ya fueron bilingües. El año siguiente ocurrió lo mismo con el profesor Modesto Romero Cueto, que fue el vicepresidente del Congreso, pero siempre fue con acuerdo con distintas asociaciones. Empieza la reforma y después se genera un nuevo espacio allí, que era el tema del guaraní en el Mercosur. Cuando se aprueba el Tratado de Asunción en el 91, solamente habían 2 idiomas oficiales. Y cuando acá se consagra en la Constitución en el 92, el guaraní queda en offside. Era ya idioma oficial, pero no estaba contemplado en el Tratado de Asunción. Y empieza un nuevo proceso, que ese fue un proceso mucho más largo. Ese termina en el 2014, cuando de la mano de un uruguayo fuera de serie, como el doctor Rubén Martínez Huelmo, finalmente se logra que el guaraní sea idioma oficial del Parlamento. Pero allí hay que reconocer un trabajo previo del año 2007, 2008. Nosotros le escribíamos a los parlamentarios de Argentina, de Brasil, para pedirles que apoyen la postura paraguaya. Y conseguimos, yo nunca me olvido de un parlamentario argentino de nombre Mariano West, que él era el representante, era la voz oficial de los parlamentarios del Mercosur de la Argentina. Cuando yo le escribo a él y le digo que apoye el proyecto paraguayo, me dice, ¿por qué tenemos que apoyar nosotros? Y denme una razón. Y hasta ahora yo le agradezco de corazón a Jorge Román Gómez Alcunumí, que ya entonces había grabado la versión del himno nacional argentino guaraní. ¿Y qué hago yo? Yo le envío por correo esto a Mariano West, al parlamentario, y me dice, estoy convencido, esto es lo que necesitaba. Todo el bloque argentino va a votar a favor de Paraguay. Y ocurrió lo mismo con la gente del Brasil. ¿Y qué pasó? Ellos también nos dijeron, ¿por qué? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el guaraní? Y tanto busqué, nunca me olvido, himno con H-I-M-N-O, hasta que un amigo brasileño me llamó y me dice, hay himno, H-I-N-O, que moina himno jare yujuta. Bueno, y tal cual encontramos una versión totalmente en guaraní del himno nacional brasileño. Yo me acuerdo que le enviamos nada más y nada menos Romeo Tuma, ya muerto lastimosamente, recibe eso y dice, Brasil también se suma. Y el Congreso se hizo acá en Asunción. El presidente del Congreso, Ignacio Mendoza, paraguayo, y nuestro representante acá oficial, que fue el doctor Lacoñata. Al doctor Lacoñata nosotros le debemos mucho del tema de la incorporación del guaraní en el Mercosur. ¿Qué pasó? Levantan la mano y todos los bloques aprueban. Se levanta el representante brasileño y hablan portugués y hablan guaraní. Y él dice, nosotros los brasileños queremos que el guaraní sea idioma oficial del Mercosur. Bueno, repito, eso termina en el 2014. ¿Y qué viene después? Viene el tema de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, la Ley de Lenguas. Y allí hay una historia muy interesante y que yo creo que muchas veces
vale la pena un espacio como este para comentar. Se generó un espacio para consensuar una ley de lenguas. La ley de lenguas no es otra cosa que la reglamentación del artículo 140, que dejó ahí un espacio, la ley reglamentará su uso. Y nosotros metimos varios proyectos y siempre eran cajoneados. Imagínense que pasaron 18 años para que se apruebe la ley de lenguas. Y eso nos demuestra que no había una voluntad política. Y allí estaban todos los partidos de todos los colores. Y ninguno le dio seguimiento hasta que se conformó una especie, se llamaba Taller de la Sociedad Civil. Hay que reconocerle al doctor Zarratea un trabajo muy importante. Y allí nos sumamos nosotros, el caso del Ateneo, la Comisión Nacional de Bilingüismo, la Secretaría Nacional de Cultura, estaba Susi Delgado, y con ellos comenzamos a movilizar esta cuestión y llegamos a la instancia de estar ya en el Parlamento. Y nunca olvido que en senadores hubo un parlamentario que nos decía, ¿y a mí qué me importa? ¿Qué me importa a mí la ley de lengua si yo no hablo guaraní? Ustedes no me pueden obligar a hablar. Tienen que sacar ese artículo que dice que acá todos los funcionarios tienen que hablar. Si quitan eso, podemos discutir. Y nunca olvido que con el profesor Ferreira y otros dijimos, bueno, acá que nosotros queremos la ley. Y la ley que salga con alguna falta, no importa, pero que salga. Hicimos algo que a lo mejor en un momento nos dolió mucho, tuvimos que retirar un artículo. Y allí ese parlamentario dice, bueno, ahora yo voy a presentar, y tuvimos que hacer lobby con todos los partidos. Se aprueban senadores, después pasa a diputados. Y en diputados ocurrió la misma cosa. En diputados, inclusive a nosotros, a mí me llama el director general del Parlamento y me dice, profesor, se va a tratar el tema de ustedes y hay un riesgo de que no se trate porque se va a levantar la sesión. Y le digo yo, ¿por qué? No hay una disputa allí por el cargo para el Consejo de la Magistratura y para el jurado de enjuiciamiento de magistrados. No se pusieron de acuerdo, probablemente van a parar la sesión y se van a retirar. Y si no se trata allí, el tema de ustedes va a pasar para el año que viene. Y yo nunca me olvido que en el grupo que estábamos, de esa mesa, el taller de la sociedad civil, la comisión de bilingüismo, etcétera, había una intención de no acercarnos a ciertos parlamentarios. Y la persona que me habla a mí me dice, los únicos que se van a quedar son los de una C. Y los colorados se van a ir, los liberales también, y la sesión va a quedar sin cobro probablemente. Cuando yo me entero de eso, le hablo a los amigos y le digo, entonces tenemos que solucionar de alguna manera. Y me dice, ¿y cómo? Y vamos a tener que hablar con Oviedo. Y oye, ya puedo está, estamos un día. Y entonces yo le llamo, conocido, ¿verdad? Y le digo, ¿qué posibilidad hay de tener una reunión con ustedes? Yo le decía, con usted le decía a él, y sí, llamar a mi secretaria ahora mismo y vamos a programar. ¿Qué pasó? Él nos dio la entrevista para el día siguiente. Nosotros nos fuimos y la bancada completa aún C. En casi más o menos 15, no recuerdo más cuántos diputados nos recibieron. Y cuando entraba yo, hasta ahora tengo esa imagen, él me mira y sonriendo así, me dice, y le digo yo, se es un misna ya, operando llegar a la cero. Pero a eso este diputado tiene toda la razón. Te pedimos disculpas, pero son cosas que ocurren. No, tranquilo, siéntense. Le explicamos todo y él nos dijo, cuenten con nosotros. Se llega al día de la sesión y nunca me olvido, 73, 70, 57, o 43. 42 se retira uno, y cuando se retira el presidente, sale antes de retirarse, vamos a tener un receso y después volvemos. Y entra el vicepresidente, que era y dice, no, ustedes pueden retirarse y nosotros continuamos. 42 exacto, la cantidad requerida, o 41 creo que, disculpen. Y entonces, hasta ahora tengo acá 41, acá un grupo tomando tereré, allá otro grupo tomando tereré, ¿verdad? Y allí 3 diputados. Y
cuando se está por tocar, gracias a la esposa del vicepresidente Federico Franco, conseguimos levantar del tema 21 al tema 7, el tema ley de lenguas. Y cuando se estaba por tratar, justo fue a las 12, y sale el presidente y dice, "Guaña, se Yacarú". Entonces le comenzamos a golpear el vidrio, y detrás nuestro estaba la señora de Franco, se da la vuelta, y ella sale y dice, "Permiso, presidente, pues para mí la profesora de guaraní, pues vamos a tocar primero el tema de ellos y después salimos". Y allí se trata de esta manera, dice el presidente, a consideración ley de lenguas, en general, a consideración, y levantan 3 la mano, aprobado. Ahora, en forma particular, artículo primero, a consideración, aprobado, aprobado, aprobado. Yo tengo que dejar claro, constancia de que leemos la ley de lenguas a 3 diputados que eran los que levantaban la mano, levantaban hasta llegar a más de los 60 artículos. Se aprueba la ley de lenguas. Y se aprueba en gran medida gracias, porque cuando ya se estaban por ir y yo decía, bueno, pues Opata habla diputado, yo le miraba a este lado a Ariel Oviedo. Y en una sala de golpeo y se da la vuelta y le hago yo esto. Opata con la sesión. Y me dice, tranquilo, tranquilo, me dice. Y al final se plantaron, se quedaron exactamente en la mitad más 1. Y con eso se aprobó la ley de lenguas. Esas son cuestiones que en el fondo nos demuestran que hay una lucha muy fuerte, que se lograron cosas hasta ahora y que hay muchas otras cosas que tenemos que seguir haciendo, ¿verdad? Por eso hay que seguir peleando por más presupuesto, sobre todo para esa importante institución de la cual ustedes forman parte. La SPL es un organismo estratégico. La ministra, la Isla Alcaraz, está haciendo un trabajo fabuloso con ustedes. Un trabajo digno que merece que se aplauda siempre. Y eso es lo que nosotros hacemos. Donde nosotros nos vamos cuando le contamos esto a la gente, le tenemos que apoyar el trabajo que se está llevando adelante. Igual que lo que está haciendo la academia, sin tener nada. Hoy tenemos un alfabeto, hoy tenemos la gramática y hoy tenemos un diccionario, cosa que 10 años atrás no teníamos. Entonces, hay que mirar, paralelamente crecimos. Nosotros nos metimos a crear Wikipedia guaraní, hoy tenemos Wikipedia, tenemos el navegador Mozilla, sí tenemos, bueno, y eso viene mucho para también mencionar algo. Todo se hizo a pulmón, todo se hizo a pulmón. Nadie ganó nada acá. Y duele muchas veces cuando se dilapida el dinero del Estado paraguayo en cualquier cosa, pero no se le da, por ejemplo, a la promoción y a la difusión de nuestra lengua guaraní. Es impresionante, o sea, yo me emocionaba incluso porque yo más o menos hay algunas cosas que recuerdo de, yo creo que en el Congreso, sí, ya que uno recordaba algo así vagamente cuando era muy, creo que era niño seguro, pero qué impresionante que la historia como cuenta, pero también qué vergüenza tengo como joven o como ya no tan joven también, ¿verdad? De tener de lo que ustedes hicieron en el sentido de pelear para que una lengua no muera. O sea, es muy fuerte. O sea, tipo, yo me quedo y digo, qué gran lucha, pero ¿por qué tenían que haber luchado siendo que eso tenía que haber salido de espontáneamente y no solamente 3 diputados tendrían que haber alzado la mano, tendría que haberse quedado todos y somos parte tenemos esa herencia del guaraní que es tan lindo y yo no sé qué hubiese pasado hoy si hubiese sido el mismo escenario hoy con las redes sociales. Yo creo que ya esos otros diputados ya no hubiesen más ni vivido más o menos políticamente. Y yo quisiera ahondar en el tema del Ateneo. O sea, le juro, señor David, que estuve leyendo muchas veces para no fallar, porque viste que son como varios institutos de lengua, y ojalá que no falle, por favor. Quisiera saber cuáles son, o sea, empezar, porque antes teníamos o sea, no se tenía un concepto como que muy de alto nivel ir a estudiar lengua guaraní. Te decían, bueno, estudiar como complemento, decía a la gente que estudia formación docente, esto es como complemento. Y yo decía, pero como complemento, si una licenciatura, ¿verdad? Y quisiera preguntarle cuáles fueron
los logros concretos a lo largo de estos 30 años de esa institución tan grande que está en tantos lugares, con tantas regionales creo que le llaman, ¿verdad? Eh, para la cultura guaraní. Y bueno, lo más importante pasa por algo que creo que generó en nosotros una actitud mental hacia lo que tenemos que hacer. Pasa que nosotros no trabajamos precisamente por dinero. Yo particularmente vivo mis actividades dentro de la Universidad Nacional de Asunción, soy profesor hace años allí, ¿verdad? Y así como yo, todos los directivos del Ateneo trabajamos ad honorem. Desde que se creó el Ateneo hasta ahora, yo no percibo ni un rubro como director del Ateneo, ¿verdad? Hago ese comentario previo. Yo cobro cuando entro a enseñar, como cobra cualquier profesor, ¿verdad? Pero yo por mi función de director nunca cobré nada. Tampoco quiero cobrar, ¿verdad? Porque no es eso lo que me mueve. Ni tampoco eso le mueve a los demás directivos del Ateneo. Nosotros, cuando mencionamos entre los logros, es, por ejemplo, decir que tenemos más de 100.000 personas que hicieron un curso básico. 100.000 es mucho. De esas 100.000 personas, ¿por qué se creó el curso básico? Cuando en el 94 iba a empezar, nosotros, por decir de alguna manera, tuvimos una misión anticipada. En el 88 nosotros empezamos el primer curso de guaraní en Caguazú. No era idioma oficial, no había constitución, no había reforma, no había nada. Pero en la mente estaba que eso teníamos que alcanzar. Empezamos allí, siguiente año 89 fuimos a Arroyo Yechero, en el 90 fuimos a Carapeguá, hasta llegar a cubrir los 100 distritos. Y la idea siempre fue salir al interior. Ese es otro logro, la descentralización. Cuando nosotros salíamos al interior, mucha gente, ¿verdad? Instituciones parecidas a la nuestra, nos decían, pero vamos a vender esta y pa, vamos a ver esta campaña, la campaña de Porimba va a ser BJ. ¿Qué pasó 10 años después? Todos los que nos criticaron eran vecinos nuestros. Eran vecinos nuestros, 10 años. Nosotros llegamos a Pedro Juan Caballero, allí tenemos una sede que empezó en el 96 más o menos, y les muestro estos 5 dedos de la mano, 5 profesores de guaraní. En 10 años nosotros le dejamos 700 profesores, formados gratuitamente. Hoy tenemos 27.000 profesores formados a nivel nacional. Y eso fue un aporte del Ateneo para el Estado paraguayo. El Ateneo jamás recibió un guaraní del Estado paraguayo. Nunca. Nosotros somos la demostración de que la autogestión se puede hacer realidad. Y somos el producto de la autogestión. En síntesis, somos una cooperativa que generamos nuestros recursos, nuestros propios recursos, y en el año 97 le dimos al guaraní la primera y única casa que tiene, que es una casa propia. Por eso le llamamos Guaraní Roga. A esta sede donde yo estoy transmitiendo con ustedes ahora, estoy en el Ateneo. Y eso desde el año 97. Es una propiedad que no está a nombre mío ni de nadie. Eso está a nombre del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y es propiedad de la lengua guaraní. A esos 27.000 profesores se han sumado ahora casi 10.000 licenciados en distintos puntos del país. Otra vez de esos, nosotros tenemos aproximadamente 300 magísteres en lengua guaraní y un promedio de casi 80 egresados que son doctores. Esos son logros, ¿verdad? Por otra parte, también incursionamos ahora una actividad que vamos a empezar. Esta es la edición número 36 de forma ininterrumpida, que es agosto, mes del idioma guaraní. ¿Por qué el mes? Cuando en el 85 nosotros estábamos en un tiempo muy difícil. No había actividad para el guaraní. Y nosotros dijimos, bueno, vamos a entrar a revolucionar. La idea desde 1985 fue realizar mínimamente una actividad cada día de agosto. Cada día de agosto. Y así fue. Y hasta hoy sigue siendo así. Ahora vamos a empezar este domingo y vamos a ir hasta el 31 de agosto. En todo el Paraguay. Y más allá de las fronteras también. Eso también es parte de un logro institucional. Hemos visto a través del Festival del País a muchos jóvenes aficionados. Tenemos cantantes que hoy se hicieron muy famosos, gente que ganaron concursos de poesía, de Caso Ñemombeú, etc. Y estos ganadores fueron a parar a la noche final del Festival de Tacuaneé y nuevamente fueron premiados allí. ¿Y quiénes son? Y son gente común, gente del pueblo, gente que está allá en los lugares más retirados.
Alguna vez entre esas locuras que hicimos fue ir a Pilar, ¿verdad? Y de Pilar ir nada más y nada menos que a Villalbín, allá en el fondo de Ñembucú. Teníamos 13 alumnos. 13 alumnos. Y con 13 alumnos para más nos vino la inundación. En vez de terminar en 3 años, terminamos en 5. Pero terminamos con 12 profesores en Villalbín. Y cuando la siguiente actividad que hicimos, nos tocó tener una egresada, un grupo de egresados en Itacorá, allí en la costa del Paraná. Y fuimos una vez con nuestro director cuando estábamos por llegar a la ciudad, una pequeña comunidad. Nunca olvido que ya el pueblo estaba apagado. Ya no había luces encendidas, llegamos tarde, decíamos nosotros. Y cuando nos fuimos acercando más, vimos una pequeña luz encendida y vimos una figura. Nos acercamos, eran unos amigos que nos esperaban. Eran 4 egresados de allí, 4 primeros históricos profesores de Itacorá. Y que pasamos por un pasillito y terminamos en una cancha. Todo el pueblo, 1.200 personas estaban sentados allí esperándonos. Eran las 12 de la noche cuando nosotros llegamos. Pero como nuestros alumnos querían vestir la toga, le llevamos la toga. Los 4 se pusieron la toga y nuestra ceremonia empezó a la 1 de la mañana. Cantamos el himno nacional, le entregamos. A las 3 de la mañana terminamos todo y volvimos a la ciudad de Pilar y al otro día acá. Pero esas son las cosas que nos quedan. El trabajar por la cultura en este país sigue siendo un trabajo que requiere de voluntad, que requiere en este caso de un sentimiento de paraguayidad. No nos mueve el dinero, jamás nos movió el dinero. Y lo que queremos sí es que la gente en alguna medida pueda valorar esto. Si hoy hay un cambio de actitud, no les voy a decir que somos nosotros los responsables, pero de que tuvimos una influencia, tuvimos en esto. Tenemos que reconocer el trabajo del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, la primera institución que formó profesores. Yo soy egresado de allí. El Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional en 1971 empezó. Luego nosotros, y actualmente este trabajo, repito, fabuloso, que hacen ustedes en la Secretaría, que hace la Academia, que hace la Universidad Nacional de Itapúa, que hace FALEVI, que hoy hace el propio Ministerio de Educación. O sea, hoy somos más. Pero es parte de un proceso, parte de un proceso. Venimos de un tiempo en que era prohibido. Oño ye Yurupetea, oño ye Suba, oño ye Yaoba, Guaraní moñe Jagüere. Ako anga mi ba oye Hasa ojo, oye Hasamie ojo, ajiá, ñajenon de abete Arapiacu. Ape Arapiacu, Taipotí, Tomimbito, Verajato, Yayaipe, Ñaneñe Guaraní. Upesite, oñe evo, este tema o se ve ya por ando se va allí cuá se va a subir, ya esa ya duma, y cuá voy supe ema esa va este arugui vema, omba poba hubo guaraní eres apenas co árabe porque hawi o mombe uñan de vejina cara y David Galeano. Esta oño ahí vayan de Facebook grupo y ve ora aguye peten iba peña ne mamá te iba a ver omba ejureba cara y David o hendura monguarere y epe ley de lenguas oñe monei jamara puere oye urebe te iba tai mi jamara te aranduka emon upaite opa mi oye hasaba pues y a opa mi ambueo haya pa veñan de upe ora aguye ñaño moinure he magmaba pe Facebook grupo pero y que taro moñe en ba anga peina he imayan debe cara y David he taite bo jara guarani me guamaya huereco Paraguay re pure usacuella bebe upebar de pupe yaikeo ñañe epe te combo cara y David guaraní ñeje combo severo guana jetamba eueterite coteme ya hokutupe bar de pupe yepemo oikembo hao kotupe oikembo hao pe guaraní acá tu se ven guanando hokutupai eueteripe te cotemeba peten árabe handunde yuruwi mitad y guaraní va hañando y cuando en etame getabe hoy getaitebe hoy mitad y guaraní va guaraní rae hoy puru bajo gapupe aupio ye hoy mbo ejaope ha getaye no ñe combo eñe purui supe iñe etepe ha peapa daika tu chene remombe umiorebe ba epa ikatu oye jupe te imitame no ñe combo eiramo supe iñe upupe oye hoy bo ejaope ha peba oye juba ñandene tame hueterico árabe be severo ngua Oingo betei ñe'enga oheja que betei karaiare mima. Hasena sekane oiveamo be'u par viajo pa bebe.
sabe andan yo ayer está caro penendía coave tem cara indi ajuda tem ara assim que água sube aju Paraguai outro ronyo mongetar ronyo ina zabe ka água sube aruga pipe se o de quero ronyo mongetar ronyo pingo bisa havi o sea y se debe va a pogaje hacia yo se un boy harajo se un boy guarani hace a bebé o sea y se a mobile boy a mobile se mova a pe o sea y se haciendo el código de será vive de ojo la escuela vecina ojo ahí da ahí de provecho y se no se puede tener ese no se puede tema a pear en dúo se hace se ve unos gente hace a nina no es bebé go pitana ella no lo hanwa pese a no añite y catupirita pea pao su pero se ve timba como a happy buku hace sello puiva y se será hoy que la escuela ve a la escuela no hay que supe será hoy que la escuela ve a la escuela no hay que supe esa criatura el hijo de este señor iba a la escuela con uniforme, con cuadernos, con insignia, pero no le entraba a la escuela. Es la escuela en que se ve anime. Es lo mismo que yo suelo decirle en un grupo donde todo el mundo habla castellano, entre alguien a enseñar y lo haga en chino. Eso mismo siente un niño guaraní hablante. Eso es un atropello a los derechos no lingüísticos, derechos humanos. Esa criatura tiene el mismísimo derecho que un hispano hablante a recibir educación, así como lo recibe en castellano guaraní hablante, tiene que recibir educación en guaraní. Los libros tienen que estar en guaraní y tienen que hacerse bien esos libros, tienen que imprimirse bien. Por otra parte, los exámenes también. Entonces, a lo que decía el profesor Arnaldo, una cuestión muy importante. El guaraní no es simplemente una cuestión meramente lingüística o literaria. El guaraní es, en el fondo, yo suelo decir, una herramienta política para que el Paraguay salga de la pobreza, de la ignorancia y de la miseria. Nosotros no vamos a salir de ese subdesarrollo sin el guaraní. La única herramienta que tenemos para que el paraguayo entienda lo que ocurre en este país y lo que tenemos que hacer es haciéndolo en guaraní. El año pasado, cuando empezaba la pandemia, yo tuve la oportunidad de conversar con el doctor Jorge Yuy, el director del Hospital de Clínicas. Y conversando con él, me dice él, tenemos un pequeño gran problema. Y le digo yo, ¿de qué se trata? Y me dice, todo lo que tenemos sobre el tema COVID está en castellano. Todos los que vienen a la clínica, la mayoría hablan guaraní. Y necesitamos urgentemente traducir. Y empezamos con él un proceso. Hicimos las traducciones. Y aquí quiero apuntar. Aquí la gente que acude a cualquier institución, en mayoría sigue hablando guaraní. Ustedes a esta hora encienden cualquiera de los canales de televisión. En algún momento va a aparecer uno o más entrevistados hablando guaraní. Hablando guaraní. Ayer vi el caso de una señora y un señor que fueron asaltados acá en Carapeguá. La señora hablaba en guaraní. El señor hablaba en guaraní. El periodista hace el comentario después en castellano. ¿Verdad? Todos los acontecimientos pasan a través del idioma guaraní. Nosotros queremos hacer innovaciones en materia agropecuaria, tenemos que hablar en guaraní. Los docentes queremos que nuestros alumnos nos entiendan, tenemos que hablar en guaraní. Los médicos, para que no mueran sus pacientes, tienen que hablar en guaraní. El histórico caso de Curuguatí, más allá de que estemos de acuerdo o en desacuerdo en el fondo de la cuestión, los campesinos por primera vez hicieron respetar sus derechos y dijeron, obrero y botala, obrero juicio y co-guaranime. Y así fue. Entonces, esa es la razón profunda de por qué el guaraní va más allá de ser una mera lengua a un protagonista político, social en el Paraguay. El guaraní no es poca cosa. El guaraní es mucho más de lo que a veces suponemos o queremos creer que es. Y de eso se trata, de posesionar.
Y hacerle ganar un paso, un peldaño cada día, tiene que ser el compromiso de todos. A mí cuando el señor David decía sobre la educación, ¿verdad? Me trae recuerdos de mi niñez, allá por Barrero, ¿verdad? Cuando empezaba la reforma y todo era incierto, era como que estábamos en una incertidumbre al principio y recuerdo que se abrieron dos secciones, una a la mañana y una a la tarde, y a la tarde era guaraní y a la mañana era español. Voy nomás a lo que decía él, que en aquella época se discriminaba, se decía que la gente que iba a entrar a la tarde era la gente de las compañías, porque ellos son los que hablan guaraní y nosotros teníamos, que vivíamos en la ciudad, teníamos que irnos al español. Y yo decía en mi interior, pero yo no hablo todo el día en guaraní en mi casa. Y yo me quería ir a la tarde, pero no podía porque yo vivía en la ciudad. Y supuestamente los citadinos hablábamos solamente español. Y qué golpes recibimos esa generación, porque yo eso lo descubrí después, que hay veces que yo no puedo aprender un nuevo idioma o me cuesta más porque no tengo asentado el idioma materno, ¿verdad? O sea, porque tipo hay como una mezcla. Yo tengo que pasar por dos, tres idiomas para llegar al idioma que yo quiero, ¿verdad? Y quería preguntarle en ese aspecto si cómo ve la educación de hoy, cómo don David Galeano va a ver estos nuevos cambios, porque hoy como hay un amor muy ferviente por el guaraní en las redes, hay, le tenés a Andish, le tenés no sé, la comadre, o millones de influencers que hablan guaraní también y que dan como una especie de amor hacia el guaraní, pero yo lo siento, desde mi punto de vista, es muy opinión mía y es como que un amor que está en las redes, pero no lo vemos tanto en la práctica, no escuchamos tanto guaraní en las calles de Asunción, por ejemplo. Bueno, en realidad es un tema de percepción y yo tengo esa posibilidad de poder ir mentalmente 30 años atrás y comparar ese tiempo con este. Definitivamente ese es el mejor tiempo que vivió el guaraní hasta hoy, porque venimos de un tiempo muy difícil. Anteriormente la gente llamaba, por ejemplo, a la radio y lo primero que decía era, ¿puedo hablar en guaraní? Quiero saber si puedo hablar en guaraní. Pedía permiso para hablar en guaraní. Hoy, por suerte, la gente irrumpe y nadie dice, ¿puedo hablar en guaraní? Oye, entemo. Y ese es un signo de cambio. Y mismo lo que estamos hablando, ¿quiénes son los influencers que tenemos hoy? Son jóvenes. Son jóvenes. ¿Quiénes son los que están estudiando con nosotros hoy guaraní? Y son jóvenes, no son viejos, son jóvenes. Y allí está el punto más importante. Ese es el talón de Aquiles que tenemos que saber apreciar. Solamente que falta un mayor influjo, una mayor presencia del Estado. Y cuando digo falta mayor, me refiero a esto, plata. Hay que invertir, no es gastar, y hay que invertir. Nos faltan muchas cosas todavía. Hoy sí o sí tenemos que tener un traductor, como lo tiene en cualquier otro idioma en Internet. Todavía no lo podemos tener porque faltan recursos. Ojalá la gente de Itaipú o de Yacinetá o alguien diga, acá está el dinero que le falta. Y llamemos a los especialistas. Tampoco, no porque se trata de guaraní, todo el tiempo decir, no, que vengan nomás y que hagan nomás por gratis, total de guaraní. Que alguna vez se invierta y se invierta bien y tengamos lo que el guaraní tiene que tener. Porque es muy fácil hoy decir de boca para afuera, ocupando un cargo, decir, sí, somos paraguayos, hablamos guaraní, pero ¿qué pusiste vos para el guaraní? Nada. Hoy te estás aprovechando del trabajo que se hizo por mucho tiempo. ¿Cuánta gente murió? Yo hablaba de Molinier murió por el guaraní. Don Félix Guarania murió por el guaraní. Ruy Victoria murió trabajando por el guaraní. Y no pasamos allí de un reconocimiento que le embuí para todos ellos. Y esa no tendría que ser la moneda de pago. La moneda de pago tiene que ser un homenaje, un reconocimiento. Nos duele a nosotros cuando un artista paraguayo
caído en la desgracia, no tiene la ayuda del Estado. Cuando ese artista nos representó en el exterior o acá donde sea y puso lo mejor de sí. Y resulta que hoy viene y cae acá y nadie le hace caso. O sea, en el fondo hay un Estado que no atiende a la gente que le ayuda a crecer como tal, a la gente que le posesiona internacionalmente. ¿Cuál es una marca paraguaya que hoy le da prestigio al Paraguay? Y es el guaraní. Es el guaraní. Entonces, pues, si es que es algo que vale la pena, así como todo lo que nosotros producimos vale la pena, tenemos que darle un espacio y tenemos que apoyar. Yo creo que tenemos que decir también basta a ese tiempo en el que todo lo que viene de afuera es lindo. Y todo lo que viene de afuera brilla. Y todo lo que viene de afuera hay que comprar, no importa que sea más caro. Y resulta que acá doña fulana hace una hamburguesa y no porque hace doña fulana. No, tiene que venir esa con marca que todos conocemos, que auspicia programas, que sale en la tele. Y esa es la más rica y es la más cara y es la que tenemos que comer. ¿Por qué no le vamos a comprar a doña fulana que está acá, que es mi vecina, que probablemente hace un producto mucho más lindo? Yo ya le planteé la vez pasada a ella, ponerle una lechuga así que medio sudadita con agua, ponerle unas cuantas chicas medio bien atractivas y unos cuantos muchachos, poner un auto lindo y encima de eso poner tu hamburguesa, ya no gente la foto, ya no propaganda para bien. Cato, tengo que vender patas así. Pero lastimosamente nosotros hasta hoy tenemos en la conciencia de que ese que viene de afuera, ese producto de afuera es mejor. ¿Por qué no comprar una ropa paraguaya? ¿Por qué no comprar y vender artesanía paraguaya? ¿Por qué no regalar en los cumpleaños artesanía paraguaya? Hoy mucha gente lo hace, pero tenemos que seguir insistiendo. La mano de obra paraguaya, los productos manufacturados en Paraguay son fabulosos, son extraordinarios. El arte que desarrolla una artista que produce ñandutí o apoyo en Paraguay es inigualable. Es tan importante como un pintor de fama internacional o un escultor de fama internacional. Pero nosotros lastimosamente nos metimos en la cabeza. Lo que es paraguayo es ahí, es que lembu, es que hay, no hay pojri, no ireí. Y tenemos que cambiar. Y allí está parte de mi respuesta. El día que nosotros aprendamos a valorarnos y a valorar nuestro producto, yo creo que vamos a cambiar también nuestra actitud como paraguayos. La educación va a mejorar en la medida que nosotros hagamos el esfuerzo por mejorar. Ahora, una cuestión fundamental, y no porque sea profesor de guaraní, y no porque seamos hasta fanáticos del guaraní, no vamos a salir de esto dejando de lado el guaraní. El guaraní es parte nuestra, está en nosotros, está en cada acontecimiento. López no habló, por más que aprendió griego, francés, aprendió inglés, acá no habló en inglés con la gente. Durante la guerra de la Triple Alianza hablamos guaraní, ningún paraguayo habló chino, ningún paraguayo habló alemán, en la guerra del Chaco tampoco. Es decir, ¿en qué idioma hablaron las heroínas de Pirigüí? Esas mujeres que salieron allí con botella y compañía para defender al Paraguay. Hablaron en chino, hablaron en japonés, hablaron guaraní esas mujeres. Entonces, entendamos de una vez por todas de que esto es una marca nuestra que tiene mucho valor y que tenemos que darle mucho valor en la educación. La educación paraguaya tiene derecho a mejorar, pero también en este caso depende mucho de los actores políticos y de la famosa voluntad política. Si el día que demostremos que queremos al Paraguay, ese día vamos a hacer grandes cambios en la educación que van a finalmente producir eso que todos queremos, un Paraguay mejor y un Paraguay desarrollado, evolucionado, que es lo que todos aspiramos. Sí, sin duda, señor David. Es el primer entrevistado con el que estamos por alcanzar 1 hora y usted treñas en Ducra y David Jañeño Monguetas en día. Este treimba o como me debe. Por último, de mi parte, es una curiosidad particular. Yo le veo al señor David en muchos ámbitos todos los días. A pesar de ese y catuja eña camonotima y catuja a pucuma. Hakatu está también en las plataformas virtuales más modernas, en las redes sociales, activando como promotor, como defensor de la lengua y la cultura guaraní. Y no solamente ahí, él
como ya mencioné en el inicio, él escribe poesía, él graba, produce, hace videos, promociona. Él es docente universitario, encabeza el Ateneo que tiene como 100 filiales. Es decir, él abarca muchos ámbitos dentro de lo que es la lengua y la cultura guaraní y activa permanentemente en este ámbito. Le vemos, le sentimos, le escuchamos a él todos los días. Mi curiosidad es cuántas horas diarias vos invertís de tu tiempo a la lengua guaraní y qué tiempo le resta para, porque le veo también como abuelo, como esposo, como padre, cumpliendo ese rol, esa función. Entonces, ¿cómo haces para cumplir con tantas actividades diarias, don David? Y hay una cuestión muy importante, ¿verdad? Yo soy profesor de metodología, métodos, tener una vida metódica y una vida disciplinada. Yo soy de aquellos que dicen, a tal hora voy a hacer algo y hago, nunca dejo de hacer. Y la otra cosa que yo creo que probablemente va a ser una cuestión común con ustedes. Cuando uno hace lo que quiere, uno hace con gusto. Y a mí esto es lo que me apasiona, ¿verdad? Para mí, creo que el que quiere puede. Los imposibles solamente nosotros creamos en nuestra mente. Y mientras tengamos la capacidad de decir yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo voy a hacer, entonces tenemos derecho a vivir. El día que neguemos eso, es como si fuera que estemos muertos en vida. Así es que tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir produciendo, tenemos que seguir trabajando y hacerlo en un sentido solidario, ¿verdad? Nosotros trabajamos, cuando creamos el Ateneo y cuando nos metimos en otras instituciones, siempre fue nuestro criterio ese, el de sentirnos acompañados y el de acompañarles a todos. Normalmente trato siempre de ser solidario con todos y en la medida que puedo colaborar con todos aquellos que por algún motivo me piden algún tipo de ayuda. Y si puedo, con todo gusto siempre le doy. No, aprendí también que cuando uno está arriba, uno tiene que recordar que alguna vez puede caer. Yo estuve muy arriba en algún momento y me preparé para que cuando baje otra vez allí, pueda bajar al mundo de la humildad, al mundo de la modestia, que es lo que yo creo que es una cuestión fundamental. Ni la ley llero gula y me agüere bate, ¿no? Que ne mando a que el que llegue esta jina y capture que ahí y capture áginas apenas en oye. Entonces yo creo que con esa receta que les estoy señalando puedo mencionarles, ¿verdad? Un poco el sentido que yo tengo en mi vida. Y obviamente mi familia. Aprendí a manejarme con mi esposa y con mis hijos, los he llevado a todo el Paraguay. Ahora, gracias a la pandemia, si puedo decir eso, porque a lo mejor nadie dice gracias, pero hace 1 año y medio que salgo poco. Yo hace, si quieren ustedes, 35, 36 años que no conozco sábado ni domingo. Yo un sábado puedo estar en cualquier lugar de Paraguay, el domingo también, pero siempre lo hago con gusto y en donde voy tengo la suerte de tener muchísimos amigos, muy buenos amigos a quienes yo le agradezco su amistad, así como en este caso también a ustedes por esta gentileza que tienen conmigo. A mí no sé yo si puedo preguntar una más, porque a mí esto también es como decía Arnaldo, muy personal. Yo lo veo, señor, o sea, yo tenía, perdón, siempre soy un poco de prejuzgar a la gente, tenía un concepto diferente, como que siempre lo veía en tapas, diciendo como muy polémico, hace lo granizo. Dios mío, este señor, ¿cómo es lo que hace para salir en tapa? ¿Cómo hace para polemizar todo, verdad? Hoy, al conocer más su historia, me cambió mucho, ¿verdad? Pero también quería preguntarle acerca de la comunicación, porque o sea, soy comunicador y creo que ver, ver marcas tan potentes, tan fuertes como el Ateneo, que yo escucho Ateneo y no voy a ir a Ateneo de gimnasia, Ateneo, sino de Ateneo Guaraní. O yo le veo a usted y asocio mucho con el Guaraní. O cómo hicieron, porque no sé si tendrán un departamento de comunicación o si son comunicadores o algo así, pero una marca tan fuerte en ¿cómo sería en el inglés? Sería en el top of mind, en la cabeza, ¿verdad? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, la respuesta está en lo que les dije hace un momento, ¿verdad? Siempre nos consideramos ganadores. O sea, la intención nuestra es trabajar siempre por objetivos, siempre trabajamos por objetivos. Nunca corrimos un camino sin saber a dónde. Siempre nos propusimos llegar a un punto porque allí estaba el final de un proceso, ¿verdad? Lo otro que hoy decimos Ateneo, obviamente una marca que ya se instaló en el país, pero notablemente el Ateneo también es una muestra de que se puede operar en grande con poca gente, ¿verdad? El Ateneo tiene 8 funcionarios rentados, 8 funcionarios rentados, que ni siquiera ganan el sueldo mínimo, les aclaro, ¿verdad? 8 personas son las que movieron 100.000 estudiantes del básico y 27.000 profesores. Y necesitamos solamente 8 personas para eso. Si hoy estamos donde estamos, nosotros le debemos muchísimo a estos compañeros de trabajo. Y lo mismo en cada regional, a cada director. Aprendimos a distribuir el poder, que esa es una cuestión muy importante. Es decir, si alguien dice, bueno, Pedro Juan, o en San Pedro, o en Villarrica, o en Itapúa, la gente está estudiando guaraní, no es que yo voy a dar las clases, ya son la gente que se formaron con nosotros y que hoy en día lidera el trabajo. El Ateneo es una institución que tiene un equipo de multiliderazgo. Son muchos líderes que trabajan localmente y que lo hacen con mucha responsabilidad. El orgullo que hoy tenemos es que del 100% de nuestros directores, 90% son locales. Cuando nosotros llegamos anteriormente, en los primeros años al interior, lo primero que nos preguntaban era Mápico o UTA. Mápico la UTA para Paraguay. Uno que tenía que enseñar tenía que ir a Asunción. Y nunca me olvido que en un lugar tuvimos una vez un inconveniente cuando yo le digo a una persona que me pregunta lo mismo, ni catui ya ve royu ore o isnaco apeñanda buitepe bo dejara fulana a pegua hoy a eo penembo eta yevi pecha llave. Cuando yo dije eso, la persona se molestó y me dijo, no, pero ore cuando protege ahora en boe, ore con iguama hoy sube, ore botar la Paraguay igual, a ver. Y esa es una cuestión que nosotros logramos cambiar. Hoy con mucho orgullo podemos decir que todos los directores del Ateneo son directores de cada comunidad y nuestros profesores son profesores de cada comunidad. ¿Ven? Todo eso significa, en el fondo, la razón del éxito. El poder trabajar en un equipo grande, el que cada uno tenga un espacio de poder y que cada uno haga el trabajo como tiene que hacer. Acá solemos decir, y remato con esto, el que hace algo bueno, le hace eso bueno al Ateneo. El que hace algo malo, le hace ese daño al Ateneo. Entonces todos participamos y tratamos de hacer algo bueno porque haciendo algo bueno beneficiamos a la institución. Ayepa, heta itemba eremo ure karai David, ore uye tende ohasa PTI arabo pukukue oye piso ko nyande nyomongeta. Heta itere yo saramo ha omomba eguasu, nemomba eguasu andebe ha opa minere enviapo o ha iba nyandebe pe transmisión de Facebook rupibe ero invitado pi y que mi hawan aremoñi en mi opa mi oye Eva derera pe ne güero mando ande güero horubo ko ha iba nyandebe pa mi ha iba nyandebe Facebook rupibe amoñi esente kuña karai sambu jara SPL sambu jara bei o ha i romo maite imbo jara David ro güero hore tere hija amomba nerembiapo ha opaite umi ñanemo maite iba ko ha iba ko ñandebe pe ore aguyebete ñañomo inure he ha pe yare he orebe pende haipu Caray David Galeano debe haber ore aguyebete SPL Secretaría de Políticas Lingüísticas Arerape ko arape roikuave porque hawibo yepe opaumi ere yapoba ere yubo de ere kobepe guaraní rerape guaraní de jape guaraní ni ejara hamagma paraguaywa fuera arerape a romomba eja roguero joripeba auyebete Carlos ko arape ñaño moenureje a ñaño maitei pajabo y catu ere orebe Caray David
baetepape mes del idioma guaraní peisambujuba hamba eisapa ikatuma ma paraguaigua o moinu o queco tera ikia bei pepape ha llegó debe ore aguille debe ore moinu de jeco árabe. Aguille yo ande voy a dejar a Arnaldo ahí Carlos pues a ver de Maitei de tu chapa ya pega voy a dejar a la isla Alcaraz de Siluero pues a cointe a Hawaiian que te veme a cointe a ver tener pues como va Iguazú como Morá pues te envía poco a Ceteja como te nondea a Pendeguereco ahí PM y quiere agosto mes del idioma guaraní pero no te imaginas que ahora tengo domingo las 10 de la mañana Facebook grupo y ahí y que tú ves que Ateneo y Jape peyujuta baisite ve que tú te ves que Jape hay cota ya no está tu se cuella ara omita ñomongueta omita mi agua azul pura hey ni potio pamba ahora tenme pa arabo 10 de la mañana y que tú tama ñañonguetija ya ese millón de pamba este copa mañana ni guaraní ya ya es moco ya sí por aplico agosto mes del idioma guaraní ya que seamos opa veteabe peñamos a sata be marandu ahí a aprender un idioma yo pa veteabe aguille yo ande voy dejar nada voy dejar ya inde opa veteabe mana ahí aguille un millón de años en duabe fue grupo y esta vez a por ahí te buscaron. Muchísimas gracias, don David Galeano Olivera. Así estuvo con nosotros en este día especial, por cierto, Día Mundial de la Amistad. Estamos celebrando en Paraguay este día tan especial. Una celebración impulsada por un paraguayo que lastimosamente, recientemente desaparecido físicamente, el doctor Artemio Bracho, pero ya queda como su principal legado esta celebración Día de la Amistad. Gracias, Carlos, por acompañarme en esta nota al señor David Galeano y nos encontramos el siguiente viernes a partir de las 13 con otro invitado. Nos vemos. Aguillevete, ello es Sata.